A principios de los años 90, el sureste de Londres se vio amenazado por un violador insaciable. Había un depredador sexual suelto. Un criminal salvaje que elegía cuidadosamente a sus víctimas. Jugaba con el miedo de las madres jóvenes, que hacen cualquier cosa para proteger a sus hijos. La violencia se fue intensificando. Cada vez más víctimas denunciaban que su agresor iba armado con un cuchillo. Y pasó de violador a asesino. La cantidad de rabia e ira es inconmensurable. Pero, ¿era su destino ser un criminal? ¿Nació para matar? Era una persona completamente insegura que decidió hacer algo para proteger todo su mundo. ¿Nacidos para matar? El barrio de Plumstead está situado a las orillas del río Támesis, en el sureste de Londres. En él vive una comunidad multicultural que abarrota su calle principal y todas sus zonas verdes, que forman parte de lo que se conoce como la Cadena Verde. Abarca una gran cantidad de parques y bosques. Tiene muchos kilómetros y un sinfín de caminos. Era una zona de clase media y se vivía muy a gusto. No solían darse muchos crímenes, por lo que la gente se sentía segura. En 1993, Samantha Bissett, residente de Plumstead, era como cualquier otra madre de la zona. Le encantaba grabar vídeos de su hija Jasmine, de 4 años. This is your flower. My flower? Yeah. Hello, I'm Jasmine's mummy, Sam. Esta joven de 27 años era una madre dedicada que intentaba que a su hija no le faltase de nada. Sam era una persona muy luchadora y también muy feminista. Tenía un sentido del humor tremendo. That used to be my boyfriend under there. Jasmine era un encanto. Se llevaba muy bien con los niños y también con los adultos. Sam la estaba criando estupendamente. Era una madre maravillosa. Toda su vida giraba en torno a Jasmine. Samantha vivía en una planta baja de Queen's Common, una zona familiar muy tranquila. Sam solía jugar con la niña en esta zona de césped y en todos los parques de los alrededores. Pero una noche de noviembre, esta sensación de seguridad se resquebrajó. Cuando vi que la puerta estaba cerrada, pensé que habrían salido. Así que la abrí y recuerdo que lo primero que vi fue una mancha en la alfombra, aunque no sabía de qué podía ser. Fui a la cocina para limpiarla y entonces vi toda la ropa de Sam tirada en el suelo. Pensé que habían entrado a robar o algo así. Pero de repente tuve la sensación de que allí pasaba algo terrible. Algo les había pasado. Un intruso había entrado a la fuerza en el apartamento de Samantha. Tuvieron un encontronazo en el recibidor y la apuñaló. Seguramente murió muy rápido. Arrastró su cuerpo por el comedor y lo llevó hacia adentro. Después, en algún momento, volvió a la casa. Fue directo a la habitación de Jasmine y la asfixió en su cama.
Los habitantes de Plumstead se quedaron paralizados frente a la trágica noticia. Y mientras la policía investigaba este doble asesinato, Robert Napper, habitante de la zona, intentaba solucionar sus problemas con la justicia. Lo habían arrestado por robo y también lo habían pillado en una ocasión disparando un arma de aire comprimido en un parque. Pero uno de los incidentes más graves que protagonizó fue cuando lo pillaron con un arma de fuego real. A pesar de su reciente condena, este joven de 27 años se las apañó para encontrar trabajo en una fábrica de plásticos de la zona. Contratamos a Robert Napper como operador de maquinaria. Su trabajo era empaquetar, clasificar y ordenar todo lo que salía de la máquina. Era un trabajo muy aburrido, pero era tan buen trabajador como todos los demás. Se comportaba muy bien y nunca dio ningún problema. Puede que Napper pareciese un trabajador como cualquier otro, pero su pasado no tenía nada de corriente. Nació en 1966 en el sureste de Londres y era el hijo mayor de Brian, un profesor de autoescuela, y de Pauline. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la violencia con la que su padre trataba a su madre. Su padre se fue de casa cuando él solo tenía 7 años. Y como consecuencia, el niño acabó ingresado en un psiquiátrico infantil. Al parecer le gustaba disparar armas de aire comprimido y llegó a dispararle a uno de sus hermanos con ella. También trataba de forma muy violenta a su hermana. Poco después le diagnosticaron síndrome de Asperger. Al parecer siempre estaba enfadado con la gente y se metía en muchos problemas. A los niños con síndrome de Asperger les suele costar bastante hacer amigos, tratar con la gente y saber cómo tienen que comportarse en sociedad. Su antiguo compañero de clase, Bill Peake, recuerda los problemas que Napper tenía en el colegio. De vez en cuando hacíamos un esfuerzo por incluir a Robert en nuestro grupito, pero nunca fue capaz de relacionarse socialmente con nadie. A veces conseguía encajar durante un tiempo, pero poco después volvía a su faceta de persona solitaria. Era un chico muy intenso y si hablaba con alguien, se le acercaba muchísimo. Era bastante extraño verlo comportarse así. Y ese comportamiento extraño no tardó en convertirlo en un blanco fácil. En nuestro colegio había gente como Robert que sufría acoso, y eso, por desgracia, significaba ser el blanco tanto de los niños como de las niñas. Todo el mundo se burlaba de él y en clase siempre estaban lanzándole cosas. Todos pensaban que era un bicho raro. Pero los compañeros de colegio de Napper desconocían que guardaba un oscuro secreto que marcaría profundamente su futuro. ¿Nacidos para matar? En noviembre de 1993, tuvo lugar un doble asesinato terrible en Plumstead, al sureste de Londres. Samantha Bissett y su hija de 4 años fueron violadas y sometidas a una violencia inimaginable antes de morir asesinadas. Pero no fue aquella la primera vez que este barrio de Londres se enfrentaba a un depredador sexual. Durante los años 80 y los 90 hubo una oleada de violaciones y ataques sexuales terribles que tuvieron lugar a lo largo y ancho de todo el sur de Londres. Las violaciones solían tener lugar siempre en parques, por lo que acabaron llamándolas las violaciones de la cadena verde. La investigación policial avanzaba muy lentamente, porque parecían tener entre manos dos tipos diferentes de ataques. Los primeros siempre tenían lugar en zonas abiertas como Plumstead o Wings Common. Este es uno de los caminos de la cadena verde. Suelen ser caminos de tierra cercanos a una carretera, y este es precisamente el tipo de lugar al que él acudía en busca de una víctima.
Las violaciones que tenían lugar al aire libre parecían completamente aleatorias. No las planificaba y actuaba en un momento dado, aprovechando las circunstancias. Pero había otro tipo de ataques claramente premeditados. Otras veces atacaba a las mujeres en sus casas y se notaba que se había preparado y que las había estado observando. Se armaba de paciencia hasta que tenía la oportunidad de actuar como él quería. Pero el objetivo del depredador siempre era el mismo: madres jóvenes y sus hijos. Está claro que siempre elegía víctimas que tuviese cerca y le gustaba que fuesen madres jóvenes de la zona dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos. Sexualizaba el miedo que tenían. Y eso es un comportamiento bastante extraño y absolutamente sádico. Se excitaba con el miedo. Era muy sádico. Quería que alguien observase lo que hacía para sentirse todavía más fuerte y más poderoso. Le gustaba ver cómo los niños lloraban y sufrían mientras violaba a sus madres. Para él era una necesidad psicológica. Conrad Elam recuerda perfectamente las violaciones que tuvieron lugar antes del asesinato de su pareja, Samantha Visit. Esto es un camino de la cadena verde y lo que tenemos por ahí es el jardín trasero de las casas. Al parecer se paseaba por estos caminos para ver dónde vivían las madres solteras. Entonces trepaba por la valla y si la puerta de atrás estaba abierta ya tenía vía libre para entrar en sus casas. Durante uno de sus primeros ataques, entró en una casa y violó a la madre en uno de los dormitorios mientras los niños estaban en la planta de abajo desayunando. Después les decía que no deberían haberse dejado la puerta abierta. Intentaba culpar a las víctimas. Les decía que ellas se lo habían buscado, que se habían dejado la puerta abierta y que los tipos como él buscaban lugares como ese en los que atacar a personas vulnerables. Culpaba a las víctimas para sentirse mejor con él mismo. Pero también es posible que al no saber cómo comportarse en sociedad, estuviese intentando ser agradable con ellas. Mientras el terror seguía inundando las calles, el residente de la zona, Robert Napper, se mudaba a un nuevo apartamento cerca de la calle principal de Plumstead. Cada vez estaba más solo. La relación con su madre se había enfriado debido al odio que Napper sentía hacia su padrastro. Pero había algo más que atormentaba a Robert profundamente. Al parecer le ocurrió algo terrible cuando tenía 12 años. Un amigo de la familia les recomendó que mandasen a los niños de campamento durante las vacaciones. Y allí alguien abusó sexualmente de Robert Napper. La mayoría de la gente que sufre abusos no acaba abusando de otras personas, aunque algunos sí lo hacen. Pero casi todos los violadores han sufrido abusos en algún momento de su vida. Estos traumas son pero que muy complicados de eliminar. Ese acontecimiento traumático podría haber sido incluso peor debido al síndrome de Asperger que Napper sufría. Si un niño con síndrome de Asperger es víctima de abusos sexuales, acaba mucho más confundido que un niño normal y tiene menos capacidad de adaptación. Se sentiría vulnerable e intentaría hacer algo para asegurarse de que no le volviera a pasar lo mismo. Pero los problemas infantiles de Napper empeorarían más adelante, con otro diagnóstico que le hicieron siendo adolescente. Lo peor del caso de Napper es que además sufría esquizofrenia paranoide, y la esquizofrenia se suele manifestar por una imposibilidad de diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Decía que conocía a la reina. Decía que lo perseguía el IRA e incluso que habían llegado a capturarlo en una ocasión.
Decía que lo habían torturado y que le habían cortado los dedos, pero que de alguna manera había conseguido que le volviesen a crecer. Siempre estaba contando ese tipo de cosas inventadas. A unos 25 kilómetros al este de Plumstead tenemos la próspera zona de Wimbledon. Este barrio de Londres, famoso por su campeonato de tenis, también es una zona bastante pintoresca. Pero una mañana de julio de 1992, el ambiente tranquilo y familiar de este barrio se esfumó tras hallar el cadáver de la joven madre, Rachel Nickell. Ron Turnbull, experto en homicidios, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Lo primero que pensamos fue que tenía que ser mentira. Aquello no podía haber pasado en un lugar tan tranquilo y apacible. No era una zona peligrosa en la que estuviesen acostumbrados a esos ataques. Hay muchas zonas verdes, como el parque en el que hallaron su cuerpo. Llevaba la ropa hecha jirones, lo que nos hizo pensar que había sido violada. Y saltaba a la vista que tenía múltiples heridas de arma blanca. Yo creo que el hecho de tener tanta rabia y tanta ira dentro, como para repetir aquella atrocidad 49 veces, deja muy claro lo sádico que era ese individuo. El brutal asesinato de la joven madre tuvo lugar delante de su hijo de 2 años. Es posible que el niño significase algo para él. Quería que fuese testigo de la humillación de su madre. Así que es posible que hubiese un componente psicológico detrás de aquel asesinato. Aquel asesinato horrible dejó en estado de shock a todo el país. Hubo una oleada de aversión contra las circunstancias en las que había tenido lugar el asesinato de Rachel Nickell. Lógicamente, los habitantes de la ciudad exigían que la policía diese con el culpable. Siguiendo la opinión pública, Colin Stack, otro habitante de la zona bastante solitario, se convirtió en el principal sospechoso de la investigación. Ya le habían condenado por varios delitos sexuales que habían tenido lugar en la zona. Y encajaba con la descripción de algunos de los testigos. Dijeron que en su casa había símbolos de magia negra. Y eso fue suficiente para que la policía pensase que se trataba del criminal sexual que buscaban. La policía estaba convencida de que era el culpable, y el terrible asesinato no se relacionó con el violador de la cadena verde del sureste de Londres. Sin embargo, el asesino seguía suelto, y poco después empezó a repetir el terrible ataque de Wimbledon. Al principio eran ataques menos violentos, pero la agresividad fue aumentando gradualmente y la mayoría de las víctimas empezaron a denunciar que su agresor iba armado con un cuchillo. Si nos detenemos a analizar los ataques de la cadena verde, veremos claramente que el agresor sexual era impotente. En la mayoría de los ataques no conseguía tener una erección. Tras el ataque se ponía mucho más violento por no haber podido consumar. Se sentía insatisfecho sexualmente hablando, así que sustituía el placer sexual con el placer por la violencia. En algunos de los ataques era extremadamente agresivo. Los ataques de la cadena verde fueron en aumento, y la policía tuvo que pedir la colaboración ciudadana. Otro de los sospechosos que también encajaba en el perfil era el habitante de Plumstead, Robert Napper. Uno de los principales problemas de la policía fue que las descripciones del violador eran bastante imprecisas. Se suponía que el hombre al que buscaban tenía que medir aproximadamente 1,70. Pero lo cierto es que los agentes vieron que Napper medía un poco más, cerca del 1,90 m, y lo dejaron fuera de la lista de sospechosos. A pesar de haber llamado la atención de la policía, Napper hacía todo lo posible porque sus compañeros no sospechasen de él.
Por lo que recuerdo, Robert era una persona bastante anodina y muy tranquila. Hablaba poco, pero si alguien le hablaba, seguía el hilo de la conversación perfectamente. Nunca empezaba una conversación por sí mismo y se notaba que era un hombre reservado. Era soso y bastante raro. Y sus compañeras de trabajo se sentían a gusto con él. La mayoría de las chicas que trabajaban en la fábrica vivían cerca de la calle principal de Plumstead y tenían que cruzarla todas las noches. Cuando estaba a oscuras, daba miedo y era muy incómodo ir caminando por esa zona. Robert Napper vivía en la calle principal, así que las acompañaba. Y lo cierto es que ninguna de las chicas se quejó nunca de él. Pero a pesar de ser un hombre caballeroso, la policía descubrió que las aficiones de Napper fuera del trabajo eran cuanto menos poco escrupulosas. Denunciaron que había un mirón paseándose por los jardines traseros de las casas, sobre todo por el de una chica joven que vivía sola. Cuando la policía llegó, detuvo a Robert Napper. Yo creo que Napper buscaba sobre todo control y algo de placer sexual también. Seguramente tuvo problemas al intentar acercarse a alguna mujer, o lo rechazaron por ser un hombre raro y peculiar. Gracias a la detención de Napper, los agentes pudieron registrar su apartamento de la calle principal de Plumstead. El piso en el que arrestaron a Napper solo tenía una habitación. Estaba muy limpio y todo estaba perfectamente colocado en su sitio. Encontraron una caja de herramientas roja en la que había guardado un montón de cuchillos de caza y un mapa en el que había marcado las rutas que tenía que seguir. El mapa en cuestión cubría la zona de la Cadena Verde, el lugar en el que habían tenido lugar las terribles violaciones que tenían aterrorizado a este barrio de Londres. ¿Nacidos para matar? En 1992 arrestaron a Robert Napper, un residente de Plumstead, tras haber recibido varias denuncias por mirón. La policía encontró en su apartamento una caja de herramientas roja con un montón de cuchillos y un mapa marcado. Los caminos señalizados coincidían con los caminos de la Cadena Verde en la que últimamente se habían dado varios casos de violaciones. El habitante de la zona, Conrad Ellen, conocía la zona bastante bien. En este lugar en concreto había puesto algunas indicaciones, como que era perfecto cuando el terreno estaba seco, pero que había demasiado barro cuando llovía. Supongo que anotaba esas cosas para saber cuándo venir y cuándo no. A pesar de haberle condenado a 8 semanas de cárcel por posesión de arma de fuego, el resto del contenido de la caja de Napper no se relacionó con las violaciones de la Cadena Verde. Y el ambiente de terror y violencia seguiría aumentando durante 1992 y 1993. El terrible asesinato de la madre de Plumstead, Samantha Bissett, y de su hija de 4 años, Yasmine, sería la trágica consecuencia. El sargento Alan Jackman estuvo en esa primera escena del crimen. Esta es la entrada principal a Harefield Terrace. Estos escalones de piedra bajan directamente a la entrada principal que podéis ver ahí abajo. Está exactamente igual que cuando vine con mis compañeros el día 3 de noviembre de 1993. En la parte de dentro, al lado de la puerta principal, encontramos un charco de sangre y un poco más adentro hallamos los cuerpos de Yasmine y Samantha Bissett. Su pareja desde hacía un tiempo, Conrad Ellen, fue el que descubrió los cadáveres al ir al apartamento por la mañana. Entré por la puerta principal y vi que había un montón de ropa. De debajo sobresalían unos brazos y unas piernas, pero no se veía nada más.
No tenía muy claro si era Sam o si no era ella. De repente me acordé de Yasmín y empecé a buscarla por la casa. Miré en su habitación y vi que estaba tapada con un edredón. Pensé que igual estaba viva, pero no se movía. A la madre de Yasmín, Samantha, la habían apuñalado varias veces y habían mutilado su cuerpo de una forma terrible. Nos pareció que era un asesinato bastante extraño. Estaba claro que no era el primer crimen que cometía y que sabía lo que se hacía. Estábamos seguros de que habría tenido una progresión hasta llegar a aquello. Pero el análisis forense de la escena no ayudó mucho. Conseguimos identificar todas y cada una de las huellas que encontramos, así que supusimos que el asesino se había puesto guantes. Pero la investigación revelaría más adelante una coincidencia increíble que acabaría por resolver el caso. Resultó que las huellas del asesino y las de la víctima, Samantha, eran prácticamente idénticas. Ahora todos sabemos, gracias a la televisión, que no puede haber dos huellas dactilares idénticas, pero eran tan absolutamente parecidas que la primera persona que las había analizado las había identificado de manera incorrecta. Por suerte para nosotros, las huellas estaban en los archivos y resultaron pertenecer a Robert Napper. Arrestaron a Napper en su apartamento de la calle principal de Plumstead y la policía siguió investigando el caso con él como principal sospechoso. Sam me dijo una vez que vio a alguien asomarse por su ventana mientras estaba en la cama. Solo lo mencionó esa vez y dijo que había pasado mucho miedo. Seguramente era Napper. El asesino llevaba tiempo planeando aquello y el crimen fue espeluznante. Fue un ataque increíblemente macabro. Apuñaló a Sam Bissett en cuanto la vio, y es muy probable que muriese al instante. Después la arrastró al recibidor y mutiló su cuerpo de una forma atroz. Y un especialista descubrió otro detalle escabroso del asesinato de la joven. Cuando recompusieron el cuerpo, se dieron cuenta de que faltaba gran parte de su estómago, unos 15 centímetros. Nunca llegaron a encontrar esa parte de su cuerpo. Los asesinos en serie que saben lo que hacen suelen llevarse una especie de recuerdo, un pendiente, un zapato o algo por el estilo. Pero hay algunos con enfermedades mentales que prefieren llevarse una parte del cuerpo o que incluso cortan y mutilan a su víctima después de haberla asesinado para experimentar o para ver cómo es por dentro. Eso es típico de un enfermo mental. El único testigo del asesinato declaró que había escuchado las voces de dos agresores. Aunque la clave a esto podría estar en el estado mental de Napper. Uno de los testigos declaró que había escuchado a dos hombres y que uno gritaba: "Para ya, para ya". Ahora sabemos que era Napper gritándose a sí mismo. Tras la detención de Napper, sus conocidos no terminaban de creerse su relación con el terrible crimen. El ambiente en la fábrica después de aquello fue de shock absoluto. Porque estas cosas no le pasan a uno todos los días. Robert era un chico muy tranquilo cuando íbamos al colegio.
Me sorprendió mucho la noticia y estoy seguro de que al resto de compañeros también. Sobre todo por la violencia del crimen. Creo que a la gente le resulta extraño que alguien pueda seguir yendo al trabajo y haciendo su vida normal, sabiendo que ha cometido unos crímenes tan horribles. Pero la verdad es que este tipo de monstruos no son fáciles de identificar. Los asesinos en serie más comunes, que son los que quieren seguir adelante con lo que hacen, suelen tener una doble vida. Tienen una vida en la que asesinan, torturan y violan, que no tiene nada que ver con lo que hacen de cara a la galería para parecer personas normales. Pronto descubrirían que el doble asesinato no había sido el único crimen de este joven de 27 años. Cuando se volvió a examinar la caja de herramientas roja de Napper, la policía le prestó especial atención al mapa marcado que guardaba en su interior. Napper había hecho una serie de anotaciones en el mapa y las anotaciones encajaban perfectamente con varios de los sitios en los que habían tenido lugar las violaciones de la conocida como Cadena Verde. En su apartamento encontramos muchas anotaciones en las que hacía referencia a esta zona del barrio en concreto. Había dibujado un círculo en el mapa que se correspondía con este pequeño grupo de árboles que tengo a la derecha. Desde aquí tenía una vista perfecta de la parte de atrás de la casa en la que violó a una de sus víctimas. Fue entonces cuando quedó claro que aquellos 4 años de terror que precedieron a los asesinatos de Samantha y Jasmine Bissett habían sido obra de Robert Napper. Estoy absolutamente convencido de que Napper cometió todas las violaciones de la Cadena Verde. Fueron unos 70 u 80 casos y hay pruebas de que él fue el responsable de la mayoría de ellos. Teniendo en cuenta que las violaciones no son demasiado comunes y que en aquel momento hubo decenas de casos en el mismo lugar, queda bastante claro que el culpable de todos fue la misma persona. La primera violación de Napper tuvo lugar en 1989 en otra de las casas de la zona. Y el ataque lo dejó tan sorprendido a él mismo que incluso se lo confesó a su madre. Le dijo a su madre: me van a venir a buscar porque he violado a una mujer en una casa de Plumstead. Entonces su madre fue a hablar con la policía y les dijo: mi hijo me ha confesado que ha violado a una mujer de Plumstead. Deberíais investigarlo. Pero la policía le dijo que no les constaba nada y que nadie había denunciado ninguna violación por la zona. En realidad, el ataque tuvo lugar en el barrio de Wings Common. Por lo tanto, las denuncias policiales no coincidían con lo que la madre les contó. Creo que al final Napper acabó sintiendo que era invencible. Estuvo mucho tiempo cometiendo aquellos crímenes y eso hizo que con cada una de las violaciones mejorase su técnica. Y es posible que Napper incluso hubiese elegido premeditadamente su estilo de vida. Según yo recuerdo, Robert era un hombre muy educado. La verdad es que, pensándolo bien, es curioso que eligiese un trabajo tan tremendamente aburrido. Hay diferentes motivos por los que estos individuos pueden acabar eligiendo trabajos aburridos que estén por debajo de su inteligencia y de su formación. Uno de ellos puede ser la inseguridad que sienten. En realidad no saben el potencial que tienen y no intentan explotarlo. Otro de los motivos es que quieran tener más tiempo libre para cometer sus crímenes e incluso para planificarlos hasta el más mínimo detalle. Los expertos piensan que el hecho de que eligiese a mujeres con hijos podría estar relacionado con los abusos sexuales que tuvo que sufrir de pequeño de manos de un amigo de la familia. La cantidad de ira y de rabia que queda enquistada dentro de un niño del que han abusado sexualmente de forma sádica y repetitiva es inconmensurable. Psicológicamente está claro que el hecho de que Napper siempre eligiese a mujeres acompañadas de sus hijos tenía algún tipo de significado para él. Probablemente fuese algo personal y estuviese intentando sacar algo que llevaba en su interior actuando de esa manera.
Y es muy probable que aquellos horribles recuerdos de su infancia aflorasen todavía más al aumentar la asiduidad de las violaciones. Cuando un individuo de este tipo es impotente o cuando intenta violar a una mujer y no puede, la culpa a ella. Entonces se vuelve más violento porque siente que lo han humillado o que la mujer ha sido testigo de su humillación. Siente que es culpa de ella que no haya podido llevar a cabo su misión y se siente un fracasado. Es entonces cuando entra en juego el arma blanca. Es casi imposible pasar por alto la analogía freudiana. Y queda bastante claro que el cuchillo es el equivalente a la erección. Además, creo que Napper estaba obsesionado con los cuchillos. Los coleccionaba y los utilizaba en todos sus crímenes hasta llegar al punto de asesinar. Tenía una extraña fascinación por lo que un cuchillo era capaz de hacer en un cuerpo humano. Solo 3 meses después de haber arrestado a Robert Napper, se desestimó que Colin Stack fuese el responsable del asesinato de Rachel Nickel en Wimbledon. Lo que la policía todavía no sabía era que las pruebas de quién era el verdadero asesino estaban dentro de una caja de herramientas roja que pertenecía a Robert Napper. ¿Nacidos para matar? En octubre de 1995, Robert Napper tuvo que enfrentarse a un juicio, acusado de ser el culpable del terrible doble asesinato de Samantha Bissett y de su hija de 4 años, así como de una serie de violaciones que habían tenido lugar en la zona sureste de Londres. En aquel momento no estábamos convencidos de que fuesen a condenarle. Si hubiésemos tenido todas aquellas pruebas por separado, no habría sido suficiente para declararlo culpable. Sin embargo, con todas juntas podíamos tener alguna posibilidad. A pesar de la preocupación principal de la policía, no fue necesario que el jurado diese su veredicto. Él mismo se declaró culpable de homicidio imprudente. Alegó que no era consciente de lo que hacía cuando mató a Samantha y a su hija. En otras palabras, dijo que era un enfermo mental y lo cierto es que al final acabaron enviándola a Broadmoor, un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, aunque por aquel entonces la policía seguía sin saber quién había asesinado a Rachel Nickel. El principal sospechoso del caso, Colin Stack, había sido declarado inocente hacía más de un mes. Y la policía volvía a estar bajo presión para intentar resolver el caso de asesinato de Wimbledon. Se puede ser un detective especialista en homicidios con más de 25 años de experiencia y no necesitar ningún tipo de ayuda en un caso de asesinato normal. Pero la cosa cambia cuando hay que enfrentarse a un depredador sexual. En estos casos, las pruebas que se suelen buscar y el móvil del crimen no son comunes. Aunque los asesinatos de Samantha y de Jasmine tenían bastantes similitudes con el de Wimbledon, la distancia entre los dos crímenes despistó a los investigadores. Sabemos que este tipo de criminales suelen actuar cerca de donde viven para poder volver a su casa rápidamente y para poder orientarse bien en una zona que conocen. Sin embargo, el análisis del mapa que Napper utilizaba para documentar sus ataques en la cadena verde reveló que era muy probable que se hubiese aventurado fuera de su zona de confort. Una de las zonas que tenía marcadas era la del jardín de Isabella dentro de Richmond Park. Y ese lugar estaba a muy poca distancia caminando de la zona de Wimbledon en la que fue asesinada Rachel. Eso nos llamó mucho la atención. La policía interrogó a Napper en Broadmoor en diciembre de 1995, pero él se negó a responder a todas sus preguntas. Tuvieron que pasar 10 años antes de que las pruebas de ADN resolvieran el misterioso caso de Wimbledon. La ropa que Rachel llevaba puesta el día que la asesinaron estaba completamente empapada de sangre. Pero la policía utiliza una técnica especial que permite retirar los restos de sangre y analizar lo que hay debajo. Y lo que hallaron fue una muestra microscópica de la sangre de otra persona. Finalmente se pudo demostrar que era de Robert Napper. El hijo de Rachel, de 2 años, fue testigo de su terrible asesinato y también pudieron extraer una prueba fundamental de su pelo. Tenía unos restos casi imperceptibles de pintura que resultaron provenir de una caja de herramientas roja.
La caja de herramientas en cuestión pertenecía a Robert Napper. Finalmente, Napper fue condenado por el asesinato de Rachel Nickel en noviembre de 2007. Robert tuvo que volver a juicio y lo declararon culpable del asesinato de Rachel Nickel. Y como en el caso de Samantha Bissett, decidieron que había actuado sin ser consciente de lo que hacía. Lo más curioso de todo es que él no se declaró culpable del asesinato de Nickel y que solo reconoció haber cometido el crimen cuando las pruebas forenses eran completamente irrefutables. Yo creo que alargar ese proceso prácticamente hasta el final no es algo que haría un enfermo mental de verdad. Napper volvió al hospital de Broadmoor, donde quedó ingresado de forma indefinida. La terrible violencia que tuvieron que sufrir las víctimas de este asesino perturbado es imposible de calcular. ¿Pero fue este asesino solitario víctima de su complicada infancia? ¿O nació para matar? Yo creo que la vida jugó en contra de Napper y que tenía graves problemas psiquiátricos. Supongo que tras cometer aquellos crímenes tan atroces, fue capaz de escapar de la justicia durante un tiempo. Más bien por suerte que por inteligencia. Y estoy seguro de que eso le hizo sentirse invencible. En mi opinión, el caso de Napper fue uno de esos en los que la naturaleza y el destino se confabulan de la peor forma. Siempre fue una persona con problemas, pero a eso se unió el que él escogiese el camino incorrecto. No creo que nadie nazca para matar. No creo que Robert Napper naciese para matar. Supongo que los abusos de los que fue víctima con 12 años cambiaron su vida para siempre. Una persona con síndrome de Asperger no suele ser violenta, así que lo convirtió en asesino fueron las experiencias por las que pasó. El verdadero alcance de los crímenes de Robert Napper es algo que nunca conoceremos. A día de hoy, lejos de aquellos momentos de horror, las nuevas generaciones disfrutan de los espacios al aire libre que el sur de Londres ofrece. Sin embargo, hay quien nunca podrá olvidar a los seres queridos que perdió. Aquello cambió mi forma de ver la vida. He intentado ser una persona positiva. Pero los recuerdos permanecen ahí. No sé si algún día se hará justicia. Pero no hay nada que nos la devuelva. Yasmín tendría hoy 24 años si estuviese viva y seguramente tendría hijos. No creo que en estos casos haya justicia posible.